Este es Aristóteles, un filósofo griego que junto con Platón son considerados los padres de la filosofía occidental. Aristóteles creó un concepto llamado son politikon, cuyo significado es animal político o animal cívico, y hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de otros animales, posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades. Este es mi padre, un exfuncionario público que después de varios años de desempeño profesional pudo empezar a conocer y comprender el significado de lo que es verdaderamente la política, a tal grado de generar un interés muy grande y un sentido crítico muy afinado de la misma. Este soy yo, un joven millennial que al igual que la mayoría de mi generación, vivo muy desubicado y desinformado respecto a las noticias y política no solo de mi nación, sino muchas veces de mi propio estado. Es por eso que de unas ganas de conocer más y de dar a conocer a los demás de este tema, surgió el proyecto El Son Politikon, política para jóvenes y para los no tanto. Yo como hijo de mi padre, o son en inglés, soy quien va a compartirles su sabiduría y experiencia en temas de esta índole, con el fin de hacerlo de una manera entendible y digerible para nosotros la juventud de ahora. Por ello, deseamos aprovechar este medio para darte a conocer a ti el significado de este término, para que lo comprendas con mayor claridad y sobre todo que tengas mayor entendimiento sobre los diversos temas políticos que difunden diariamente los medios de comunicación. Como inicio, analizaremos los conceptos afines de política y grilla, desde luego sin profundizar, sino más bien para aclarar su significado, así como sus antecedentes y características específicas que muchas veces no tomamos en cuenta. Comenzamos. En términos generales, la política se entiende como aquella actividad que se orienta a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar objetivos ideológicos en beneficio de la sociedad. La palabra política proviene del latín politicus y el griego politica, y polis básicamente se refiere a lo público, a lo que le pertenece a la ciudad. Vale la pena señalar que este término ganó popularidad desde el siglo V, cuando Aristóteles emitió su obra titulada precisamente Política. También es importante aclarar que a nivel de gobierno existen políticas públicas que básicamente son las normativas a seguir, según el campo en el que se subdividen en cada Secretaría de Estado. Por ejemplo, política monetaria, política económica, política salarial, de seguridad, exterior, agropecuaria, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, en la iniciativa privada aplica este famoso término respecto a las principales actividades de una empresa. De ahí que establecen sus políticas de contratación, de personal, de ventas, de compras, de crédito, etc. A continuación veremos muy brevemente por qué en algunos casos se le apoda a la política grilla. No estamos hablando de la novia de Pepe Grillo. Se conoce como grilla debido a la falsedad en que incurren y han incurrido funcionarios públicos, partidos públicos, sindicatos, entre otros, además de los actos de corrupción que se llegan a conocer por parte de los tres niveles de gobierno, es decir, municipios, estados y la federación, así como los poderes legislativo, con los diputados y senadores, el poder judicial, los jueces y magistrados, y el poder ejecutivo con el mismísimo presidente de la República. Así pues, para no confundirte, imagina que vas un día a acampar a un lugar y en la noche los grillos comienzan a hacer ruido y no te dejan dormir. En ese momento su ruido es algo negativo para ti y te dejan esa mala sensación. Precisamente es lo que sucede en el gobierno. Grilla es la política mal aplicada, que deja con poca veracidad a los funcionarios. Es ruido negativo en contra de ellos mismos por decisiones tomadas que afectan a la población o por el incumplimiento de promesas establecidas previamente. Entonces, a la política se le llama grilla cuando es ejercida negativamente. Ahora bien, en otro contexto, a nivel de chisme, es común escuchar que al funcionario perengano lo grillaron. Esto es cuando compañeros contrarios chismearon y malinformaron a los superiores sobre un compañero que desean que sea despedido, puesto que no conviene a los intereses del grupo. Es decir, los compañeros hicieron ruido negativo en contra de alguien que desean afectar o hacerlo quedar mal. En resumen, la grilla es la máscara negativa de la política cuando se percibe engaño, tergiversación, corrupción, entre otros. Increíble, ¿no? Y con esto concluimos la primera parte de este nuevo proyecto que apenas inicia. ¿Y tú? ¿Conocías algo al respecto de la grilla? ¿Has sido testigo de grilla en contra de alguien, en tu trabajo o en tu entorno? Cuéntanos al respecto junto con tus dudas en los comentarios o si tienes algún tema del cual te gustaría conocer.
Nos vemos hasta la próxima. Aquí en el Son Politicón.